Llegamos al momento en que vamos a estudiar la palabra de Dios y que quisiera invitarles que abramos en segunda carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4. Nosotros vamos a leer versículos 16, 17 y 18. 3 versículos que resumen bien el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Estos 3 versículos. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Si yo pudiera nombrar un título, un tema, corriendo el riesgo de no ser tan justo, yo diría que Pablo aquí nos cuenta su secreto para enfrentar las angustias, las luchas, las tribulaciones. Pero no es un secreto porque está revelado. Es decir, que Pablo nos cuenta cómo él, por la gracia de Dios, ha enfrentado las tribulaciones. O sea, las orientaciones de Pablo, consejos sabios que nos da Pablo para enfrentar las tribulaciones. Es impresionante. Dice, versículo 16, por tanto, no desmayamos, es decir, no desanimamos, no desistimos, es lo mismo. Antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, proceso de vejez, el tiempo va esculpiendo en nuestro rostro y cuerpo las marcas del tiempo, ¿cierto? El vigor, la fuerza parece que no es la misma. Pero habla que el hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí está haciendo un contraste entre el hombre exterior y el hombre interior. Y viene otro contraste, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora otro contraste, leve y peso, momentáneo y eterno. Porque, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Otro contraste. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo aquí de una manera muy práctica nos está compartiendo con esta iglesia el propósito de su vida, la razón por la cual se mantiene firme, constante, hablando de la verdadera perseverancia, de la paciencia. Cuando nosotros miramos en esta misma carta, Pablo hablando de sus sufrimientos. Y a pesar de tanto sufrimiento, quizá ninguno de nosotros aquí hemos pasado por los sufrimientos que Pablo ha pasado. Y a pesar de ello, Pablo dice, me mantengo por la gracia firme en el camino por estas razones. Primero, él nos cuenta desde el versículo 16 que nosotros necesitamos entender que hay una diferencia entre el hombre exterior y el hombre interior. Después, él dice que a pesar de la tribulación o el sufrimiento doloroso, presente doloroso, también habla de un futuro glorioso. Y en comparación con el futuro glorioso, las tribulaciones duras no son nada. Mirando un cuadro mayor, no mirando solamente el momento y el presente, mirando
el futuro. Y después dice que uno de los secretos para no desmayar, para mantenerse firme, para no desanimarnos, es poner nuestra mirada no en las cosas visibles, sino en las cosas invisibles. No en las cosas temporales, momentáneas, sino en las cosas eternas, que son para siempre. Entonces, Pablo nos enseña aquí cómo enfrentar estas tribulaciones. Y estas tribulaciones son duras para él. Y yo te quiero invitar a mirar aquí cuando Pablo dice en el principio de la segunda carta a los Corintios, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, para que nosotros entendamos que lo que Pablo está diciendo es que él ha pasado por muchas tribulaciones. Que nosotros podemos decir, como Pablo dice que lo que pasamos es tan poco comparado a la gloria. Parece que está minimizando las luchas de esta vida. Pero mira lo que Pablo va a compartir en esta carta, en el versículo 8 del capítulo 1, al principio. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, la tribulación fue tan dura en Asia, inolvidable, a punto de pensar en la propia muerte, diciendo, parece que fue más fuerte que nuestras propias fuerzas. En otra traducción dice, a punto de desesperarnos por la propia vida. Y cuando nosotros vamos leyendo aquí, esta es la carta más personal de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo abre su corazón, donde Pablo hace una defensa de su ministerio, porque habían personas que estaban cuestionando el ministerio y el apostolado de Pablo. Y Pablo está compartiendo con ellos las reflexiones más profundas de su corazón. Y diciendo, ¿ustedes creen que yo soy un falso maestro? ¿Y qué gano yo para ser falso maestro? Se traigo en mi cuerpo las cicatrices de lo que significa servir a Cristo. Yo fui perseguido por los judíos, por los gentiles, perseguido por todos, naufragio, azotes, fustigado con varas, su lapidación en Listra fue tan fuerte que se quedó desacordado, inconsciente como muerto, fue arrastrado por los pies afuera de la ciudad solamente porque predicaba el evangelio. Y volvió al otro día, al despertar, con dolor en su cuerpo, a predicar el mismo evangelio. Pruebas, tribulaciones, duras, complejas. Pero Pablo está diciendo, a pesar de ellas, no desanimamos, seguimos firmes, seguimos adelante. Y aquí nos cuenta cómo podemos seguir adelante. Y yo te quiero invitar a leer desde el versículo 7 del capítulo 4. Y mira qué profundidad. Capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro no tiene valor. El valor está en el contenido. Este vaso tiene que ser quebrado para que el contenido sea conocido. Pablo está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestras vidas, está hablando de las obras, por ejemplo, del Espíritu Santo que ponen dentro de nosotros el Señor
el Espíritu Santo dentro de nosotros. Un ejemplo, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, para que nosotros entendamos que la grandeza o la excelencia del poder es de Dios y no del vaso. Es de lo que Él pone y no de nuestra apariencia. Y después empieza a compartir, usando algunos participios aquí interesantes, haciendo contrastes y mostrando que a pesar de las luchas, que hay intentos de arrinconarnos, las pruebas, las dificultades, sacar nuestro oxígeno, sacar nuestra esperanza. Y Pablo utiliza algunas palabras. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, echados abajo. Esta es la palabra que Pablo utiliza. Los hombres trataron de echarme para abajo, pero no lograron destruirme. Estoy vivo por la gracia de Jesús. Y dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, cuando miramos lo que Pablo está compartiendo, es de profunda edificación para nuestros corazones, nosotros que vivimos en este mundo y que vamos a enfrentar tribulaciones siempre. Y habla de algunos contrastes aquí que hemos dicho, o podemos decir las grandes paradojas de la vida cristiana en estos 3 versículos. Mira, cuerpo débil, espíritu renovado, presente doloroso, futuro glorioso, cosas visibles, temporales, cosas invisibles, eternas. Aquí Pablo reflexiona sobre el dolor y las aflicciones que ya había sufrido por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las enseñanzas concretas que Pablo nos entrega para que nosotros podamos también soportar estas tribulaciones? Tiempos adversos, tiempos difíciles. Primeramente, el versículo 16 del capítulo 4, cuando Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Debemos preocuparnos más con el espiritual que con lo estético. ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos preocupados con nuestra apariencia? Yo no estoy diciendo que no tenemos que cuidar, pero si cuidamos más de la apariencia que de lo espiritual, ¿sabe qué estamos haciendo? Ornamentando el cadáver. Porque no hay vida sin Cristo. La verdadera vida es la vida en Cristo. Pablo dice que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, y él utiliza todo el contexto para defender una tesis. Pablo está hablando que somos nueva criatura. Está hablando del nuevo hombre. Está hablando de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y utiliza algunas imágenes diciendo, los que están desnudos, significa el hombre natural sin Cristo. Y dice que el nuevo hombre que recibió a Cristo fue revestido del poder de Dios. Y es interesante que Jesucristo nos cuenta una parábola que una persona invita personas a una fiesta, pero todos para estar en la fiesta tienen que estar con ropas nupciales. Y de repente se da cuenta que hay una persona que no está con las ropas adecuadas y esta persona es echada de las bodas. Y nosotros no entendemos qué significa. Significa que entrará en las fiestas, en la fiesta del Cordero, en las bodas del Cordero,
solamente los que creen en Él, los que tuvieron una vida transformada, el nuevo hombre. É isso que Pablo está dizendo. Pablo está dizendo, podemos sufrir, nos pueden tratar de hacer daño, pueden incluso dejar cicatrices en nuestros cuerpos, pero el hombre interior se va renovando día a día. Y lo más interesante, parece que lo que Pablo está tratando de decir es que mientras más probados, mientras más sufrimos en este mundo, más renovados y más maduramos espiritualmente. Mientras los cristianos, los creyentes verdaderos, ¿sabe por qué? Es científicamente comprobado que cuando personas están en mucha presión, se envejece más rápido. ¿Sí o no? Este cuerpo se va deteriorando, desgastando. Pero lo que Pablo está diciendo es que el Dios que comenzó una obra en nuestro interior, la está transformando de gloria en gloria, moldeando progresivamente, vamos creciendo y cada día vamos, Dios va haciendo esta obra y nosotros vamos cada día más siendo parecidos a Jesucristo. Y Él está diciendo que cuando nosotros sacamos o quitamos los ojos de la apariencia y miramos para la vida espiritual, nosotros somos alentados a enfrentar las pruebas en la certeza de que Dios está preparando para nosotros algo mucho más especial que las cosas de este mundo. Mientras este hombre exterior se va corrompiendo, el interior, es decir, esta personalidad invisible, el espíritu, nuestra alma, nuestra parte espiritual de los cristianos, insisto, quiero dejar claro eso, los verdaderos cristianos, los que tuvieron experiencia con Cristo, esta personalidad invisible va siendo vivificada por la gracia del Espíritu Santo y se va renovando progresivamente en un proceso inverso. El cuerpo se desgasta y el espíritu se renueva. Se renueva. Y es por esta razón es que cuando nosotros conversamos con personas más antiguas, más viejas en la fe, personas que han servido a Cristo mucho más que nosotros, en general encontramos mucho más serenidad, constancia, vida lineal, sabiduría. Y es por esta razón que la Biblia habla para que nosotros escuchemos los más sabios. Porque van aprendiendo que este cuerpo, esta apariencia, no es todo. Que hay cosas mucho más importantes. Y buscar lo espiritual es mucho más importante que solamente cuidar de la apariencia. La primera instrucción que nos da Pablo. La segunda está en el versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación, qué raro que Pablo, que ha pasado por todo eso, llama sus sufrimientos de leve. Yo estaba conversando con un joven esta semana que pasó y él me dijo, nosotros somos una generación llena. Y yo estuve pensando, ¿qué significa eso? Los que andan alegando y alegando, reclamando, todo está mal y todo, y el otro, el problema siempre está en el otro, nunca en mí. Hay 10 personas trabajando, los 9 están en mi contra y el problema son los 9. Yo leí un libro que decía que si todos están en tu contra, Bob, el problema eres tú, Bob, no los otros. Y estaba compartiendo la visitación que hizo a nuestra hermana Blanquita, con 96 años de edad, con dolor en las manos. Su alegría, su gozo en el Señor, compartiendo el Evangelio todos los días con sus compañeras, alabando a Dios, diciendo, pastor, tráigame libros, quiero leer, con una alegría. Y yo miraba esta mujer con dolor en las manos, 96 años, sufriendo con este gozo que me impacta.
Porque, hermanos, debemos preocuparnos más con el peso de gloria futura que con la leve tribulación que pasamos en este mundo. Yo no quiero ser insensible y decir que las luchas que tú has pasado es leve. Esta semana estaba viendo en Facebook una persona que estudió conmigo en el seminario, un pastor, diciendo que echaba de menos a su hijo con 8 años de edad que murió. ¿Usted se imagina qué es lo que es perder un hijo? Y él daba detalles de las preguntas, diciendo, echo de menos cuando leíamos la Biblia juntos, cuando tú me hacías preguntas, cuando cantábamos en el auto, cuando tú tenías duda. Nosotros solamente damos valor a las cosas, en general, cuando las perdemos. O sea, vamos a decir a un padre como ese que su tribulación es leve. No, es dura. Pero Pablo está diciendo que necesitamos tener discernimiento para hacer una distinción entre las cosas que vivimos en este mundo y la gloria de lo que Dios está preparando en el futuro para los suyos. Pablo dice, todo el sufrimiento que yo he pasado, cuando ponemos en la balanza de Dios, es leve delante del peso de gloria del futuro. Por lo tanto, si tú estás pasando por sufrimiento, por tribulación, es necesario entender que no pertenecemos a este mundo, que no somos de aquí. Y también que el cristianismo bíblico explica que el sufrimiento tiene un propósito. Tiene un propósito. Y mira lo que dice el texto. Versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, crea en nosotros, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Debemos entender que la tribulación tiene un carácter pedagógico. Está trabajando en nuestro corazón, en nuestro carácter. Es por eso que es raro leer Santiago diciendo, tengamos por motivo de toda alegría pasar por tribulaciones. Dios mío, ¿quién aquí se alegra con la tribulación? Nosotros cuando estábamos hablando con el presbítero Pablo, nuestro pediatra, hablando acerca de nuestro hijo que había nacido, que estaba llorando, y él decía, es una bendición que los niños lloren, porque están desarrollando fisiológicamente lo que ellos necesitan para sobrevivir. No tenía idea de eso, Dios es tan sabio. O sea, las pruebas, Pablo está diciendo, que producen en nosotros un carácter parecido al de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Cuando estamos sufriendo, nosotros priorizamos las cosas de Dios. Cuando estamos sufriendo, ordenamos prioridades. Cuando estamos sufriendo, dejamos esta vida loca que vivimos, ruidosa. Y pasamos a buscar el silencio de Dios, que Él hable a nuestros corazones. Dios está trabajando en nuestro carácter para enseñarnos paciencia y perseverancia. Cuando dice las Escrituras que Él está desarrollando en nosotros la constancia por medio de las tribulaciones. Es eso que Pablo quiere decir. Que en comparación el peso del futuro glorioso está por sobre la leve tribulación dolorosa de este momento. Así que crea en lo que el Señor está diciendo, que las pruebas del presente no se comparan con la gloria del porvenir. Todo que el Dios fiel prometió en Cristo lo está preparando para los suyos. Y es eso que mantenía a Pablo de pie. Es eso que hacía con que Pablo no desmayase. Era eso que mantenía a Pablo vivo. Era eso que mantenía a Pablo en el camino.
la certeza de que esto es temporal y momentáneo. Y por fin, la tercera enseñanza que nos entrega Pablo en este texto está en el versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es mucho más que un tips. Pero este es maravilloso. Pablo está diciendo que debemos preocuparnos más con las cosas invisibles, es decir, con las cosas eternas, que con las cosas invisibles, las temporales. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Las cosas visibles, ¿sí o no? Sufrimos por una persona, por el trabajo, por el plan que frustró, porque no pude agradar o mi desempeño laboral, o porque mi matrimonio no va bien, o porque un hijo está alejado de Dios, o porque el matrimonio no va bien, o porque. En general, las cosas visibles traen peso y preocupación en nuestros corazones. Y Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que quitar los ojos de las cosas visibles, poner nuestra fe y nuestro corazón en las cosas invisibles. Tenemos que pensar y anhelar y desear las cosas celestiales. Esta es una palabra de sabiduría de Jesucristo, del Pablo y de la Biblia. Hay personas que andan buscando experiencias espirituales para mantener la fe, ¿cierto? Un ángel, Señor, que descenda, que habla, o entonces un terremoto espiritual. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer estas cosas, pero es mucho más difícil vivir por la fe, creyendo por la fe, que creyendo que las cosas que vemos es que nos va a mantener en conexión con Dios. Porque vivir por la fe, es decir, quizá tú nunca vas a ver una persona siendo resucitada, pero tú crees que la Biblia dice que el Señor resucitó personas y Él mismo resucitó. En los 6 primeros versículos de 2 Corintios 4, Pablo está hablando de que nuestra fe está basada en la revelación del Evangelio, no en experiencias, en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso que tenemos que estudiarla. ¿Y por qué tenemos que mirar las cosas eternas? Cuando el autor de Hebreos está hablando de los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11, del testimonio de fe de estos hermanos, y diciendo que estos hermanos perseveraron, el autor de Hebreos nos entrega un dato. ¿Por qué estos hermanos perseveraron? Dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Están viviendo duras pruebas en el presente, pero sus ojos están soñando con las cosas celestiales. Están soñando con la vida eterna con Dios. Muchas veces nuestra preocupación, quizá 95% de nuestra vida, es dedicada solamente a las cosas visibles. Las más grandes bendiciones que entregamos a nuestros hijos, hermanos, es el legado espiritual. Es la más grande inversión que hacemos en la vida de nuestros hijos. Aprender a amar a Dios. Todo pasa. Las cosas que son visibles son por el momento, pero las cosas que no son y las cosas que son invisibles son eternas. En relación con la eternidad, el tiempo es solo un momento. Así también los tesoros terrenales son inestables, pero las posesiones celestiales de las cuales habla Jesucristo duran para siempre.
Por lo tanto, el ser interno que se renueva diariamente no se desanima, pero ve la vida desde el punto de vista de Dios, sabiendo que las cosas espirituales son mucho más valiosas que las cosas materiales. Las cosas eternas, mejor, son mucho más valiosas que las cosas temporarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué sufrimos? Pablo contesta, diciendo que no debemos vivir concentrados en las cosas terrenales que viven a diario o al diario vivir. Por el contrario, debemos mirar hacia el cielo. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que tenemos que pensar en las cosas de arriba. También dice eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pablo no diferencia lo material de lo espiritual. Esta es mi tesis. Sino el terrenal de lo celestial. Y lo temporal de las cosas eternas. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Hermanos, hay cosas mejores y mayores en la eternidad. Y una pregunta. ¿Quién será tan loco como para aventurarse a una eternidad de tormento por el fugaz placer de un momento? ¿O para desmayar ante una leve tribulación si tiene la mirada fija una eternidad de consolación? Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne, pues estos solo alcanzan las proximidades de lo presente, de lo temporal, mientras que los ojos de la fe penetran hasta detrás del velo a lo eterno, como dice Hebreos capítulo 11, evidencia de lo que no se ve. Eso es fe, de lo que no vemos, pero creemos. Calvino, acerca de eso, dice algo interesante. Los ojos de la fe ven más que todos los sentidos naturales de todos los hombres. Los ojos de la fe ven más que los sentidos naturales de todos los hombres. Y concluyendo algunas enseñanzas prácticas. Pablo aquí reflexiona sobre la fragilidad de su cuerpo humano y la renovación diaria de su ser interior. Se regocija en la gloria incomparable que excede en brillo las aflicciones terrenales, que son temporales e insignificantes desde el punto de vista de lo que se espera. Y comenta sobre el ejercicio espiritual de mirar no a lo visible, sino a lo invisible, no a lo temporal, sino a las posesiones eternas. La única fuente de verdadero consuelo es la esperanza de la vida eterna, de la resurrección del cuerpo y del regreso de Cristo. Es eso que Pablo está diciendo. Lo que nos mantiene de pie, lo que nos hace no desanimar, es la esperanza en Cristo, del futuro glorioso, de que Él volverá, de que Él nos está preparando una casa celestial. En el capítulo 5 de 2 Corintios, lo que sigue, Pablo está hablando de nuestra morada, de nuestra casa, de nuestro cuerpo, aquí, como si fuera una casa vieja, fea, pobre, como las favelas de Brasil. Y esta es más o menos la palabra que Pablo utiliza, en comparación con las mansiones celestiales que Dios está preparando. Pablo hace ese contraste también, pero no tenemos tiempo de profundizar en eso. El ejemplo de Cristo nos ayuda a enfrentar las tribulaciones de este mundo. Este ejemplo que está registrado en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, soportó la cruz, las pruebas, las tribulaciones, mirando hacia el futuro, cuando va a disfrutar de la vida de gozo
eterna que le pertenecía. Vivimos por fe y no por vista. Eso dice en el capítulo 5 Pablo. Vivimos por fe y no por vista. Existe un mundo mejor que este, que no podemos ver, pero descanse hoy su corazón en las promesas de Dios, del Dios fiel. Pronto estaremos con Él por toda la eternidad y todo eso pasará. Pero nuestro objetivo mientras aquí estamos es vivir para agradar a Dios. Y por fin, Pablo dice eso en 2 Corintios 5:10, en secuencia de este texto, en la misma perícopa, en la misma idea, dice que nosotros no podemos olvidar que un día todos nosotros, incluso los cristianos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de nuestras vidas, incluso los cristianos, de lo que Él nos entregó. Oremos, hermanos. Necesitamos aprender en esta caminata estas tres cosas por lo menos. Debemos preocuparnos más con lo espiritual que con lo estético. Debemos preocuparnos más con el peso de gloria que con la leve tribulación que enfrentamos en este mundo. Debemos preocuparnos más con las cosas invisibles, eternas, que con las cosas visibles, temporales. Padre, tú conoces nuestros corazones y nuestras luchas más profundas. Que tú tengas misericordia de nosotros cuando nos capitulamos delante de las pruebas de la vida. Gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta mañana que debemos quitar nuestros ojos de la prueba del presente y mirar el cuadro mayor, la promesa del futuro glorioso. Bendícenos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie.